Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del análisis de peligros y puntos críticos de control. Los puntos que vamos a estar abordando el día de hoy van a ser la evaluación de los peligros, los datos que se tienen que considerar para realizar una evaluación del riesgo, las etapas que se deben seguir para el análisis de peligros y finalmente la evaluación de los peligros. Entonces, la evaluación de los peligros se hace en base a los peligros probables identificados y se debe determinar y aplicar una medida para el control de ese peligro que se puede dar, ¿verdad? Entonces, para determinar el peligro se debe determinar estos dos aspectos, ¿verdad? Entonces se debe determinar la probabilidad de ocurrencia y la severidad sobre la salud de las personas. Entonces esos dos aspectos se van evaluando para determinar si ese peligro es o no significativo y si se debe considerar para el PCC o punto crítico de control. Entonces también se tienen que tener en cuenta los reclamos que hacen los clientes, la devolución de los lotes, de los cargamentos, los resultados del análisis o de los análisis de laboratorio y los datos de los programas de vigilancia de aquellos agentes de enfermedades transmitidas por alimentos. La información de la ocurrencia de enfermedades en animales y otros hechos que pueden afectar la salud humana. Entonces, todos estos factores se deben tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación del riesgo. Entonces, de esa manera, un análisis de peligros se divide en las siguientes etapas. Análisis detallado de los peligros posibles en las materias primas. Entonces, por supuesto, una vez ya realizado el diagrama de flujo y confirmado in situ, entonces se van determinando los posibles peligros. Se evalúa cada etapa del proceso y su influencia sobre un peligro y el aumento del riesgo. Se observa in situ las condiciones de procesamiento y se realizan los análisis físicos, químicos, biológicos para que pueda orientar esa evaluación. Entonces, y finalmente se van analizando los resultados finales, ¿verdad? Entonces, los peligros que pueden acontecer en cada etapa del proceso de producción, desde la producción primaria hasta la distribución de los productos ya terminados. Entonces, en todas las etapas existen una serie de peligros que pueden afectar la calidad, la inocuidad de los alimentos y esos peligros tienen que ser tenidos en cuenta y son diferentes dependiendo del producto que se está elaborando, dependiendo de si son lácteos, si son algunos compuestos que se almacenan en silos, entonces cereales, soja, por ejemplo. Entonces los peligros o la ocurrencia de peligros también tienen características que son un tanto diferentes. Entonces, esta matriz de determinación de la significancia es muy importante a la hora de determinar si un determinado peligro tiene que ser tenido en cuenta, si ese determinado riesgo debe ser tenido en cuenta para establecer el PCC o punto crítico de control. Entonces lo que se hace es multiplicar la probabilidad por la gravedad. Supongamos que un peligro se sabe que se produce y la gravedad es que se debe retirar el producto. Entonces, vamos a la matriz de significancia, entonces es B3. Entonces, acá vemos que B está en esta porción de la columna y bajamos hasta 3 y el punto de intersección con B y el número 3 entonces es 9. Entonces significa que ese es un riesgo significativo porque está dentro de esta coloración de cuadros de color rojo.
Por ejemplo, entonces es un riesgo significativo B porque se sabe que se produce y su consecuencia o la gravedad es el retiro de peligro. Entonces, si es así, eso tiene que ser tenido para un PCC o para un punto crítico de control. Entonces, por ejemplo, supongamos que se sabe que se produce y vamos a decirle, la gravedad es 5, o sea, no significativo. Entonces vamos a nuestra matriz, es V, y acá intersecta V5, entonces ese riesgo no es significativo. Entonces, no debe ser tenido en cuenta para el establecimiento del PCC o punto crítico de control. De esa manera se van determinando los PCC, se ve la probabilidad de ocurrencia y la gravedad, y eso se multiplica y recurrimos o acudimos a la matriz de significancia. Entonces, y de esa manera, en base a eso se van determinando si corresponde o no establecer un PCC en ese punto. Los peligros identificados como peligros significativos en nuestra matriz, entonces aquellos que son significativos, finalmente entonces se deben establecer, se deben determinar como punto crítico de control. Eso es todo. Muchas gracias.